El susurro de lo eterno se siente cuando tu alma se aquieta y todo lo demás se desvanece. Más allá del bullicio mental y de la urgencia de los días, hay un rincón sereno donde no hay palabras ni ideas, solo silencio puro que lo revela todo sin esfuerzo. Así como el río no corre sino que fluye hacia el mar, la vida también se despliega con su propio ritmo, ajena a las prisas que el ser humano ha inventado. Y solo cuando dejas de luchar y te rindes, descubres la corriente invisible que siempre te ha llevado. Desde que aprendiste a dar nombre a lo que te rodea, te enseñaron que entender es pensar, que saber es acumular respuestas. Pero la verdad más profunda no nace de esa insistencia, sino del descanso. No del estruendo de la lógica, sino de la suavidad de rendirte al presente. Lo que tanto anhelas no está en tus pensamientos, sino en el espacio callado que los separa, ahí donde la vida murmura sin filtros, como el sol que no necesita permiso para salir ni el viento para moverse. La verdad no llega cuando la buscas con fuerza, sino cuando te abres a recibirla. Has creído que crecer es forzarse, pero una semilla no se esfuerza por brotar, solo se entrega al tiempo, y así también tú floreces cuando dejas de controlar y permites que la vida se exprese por ti. La paz no es la ausencia de sonidos, sino entender que el ruido no eres tú. Es el arte de mirar lo que pasa sin aferrarte a ello. La quietud que te asusta no es soledad ni vacío, es el puente que te une a lo eterno, a ese ritmo sagrado que siempre estuvo ahí esperando que te calmaras lo suficiente como para escucharlo. No necesitas encontrar todas las respuestas, porque la vida no se resuelve como un problema, se vive como un misterio, y no es necesario entender el viento para disfrutar su frescura. Cuando confías y te entregas sin condiciones, lo más sabio se revela por sí mismo. El camino no está en saberlo todo ni en buscar seguridad constante, sino en seguir con los ojos abiertos, aunque no sepas a dónde lleva. Y en ese silencio del pensamiento, con el corazón abierto, el universo canta. Y entonces entiendes que nunca estuviste perdido, que siempre has sido parte del todo, y que lo único que necesitabas era confiar en el ritmo que mueve todo sin prisa. El camino del viento en calma, capítulo 1. La voz que nunca se apaga más allá de los paisajes lejanos y las tierras secas, donde parecía que el horizonte era un límite imposible de cruzar. Caminaba Darío, un viajero que no solo cargaba su cuerpo, sino el ruido constante de su mente que no callaba, ni cuando despertaba, ni cuando el sueño lo vencía. Su interior era un torbellino de pensamientos, dudas y diálogos interminables. ¿Será más seguro ir al sur? ¿Y si el norte guarda algo oculto? ¿O tal vez deba quedarme y esperar una señal? Susurraba sin parar en un debate que nunca terminaba. Su propia voz interna lo envolvía como una niebla que lo alejaba del mundo. No veía el cielo despejado, ni escuchaba el viento jugando entre las piedras, ni sentía el olor de la tierra. Todo estaba cubierto por el eco de sus ideas. Pero desde tiempos lejanos, los sabios han entendido que la verdad no vive en el ruido mental, sino en los espacios tranquilos entre los pensamientos. La naturaleza nunca grita sus respuestas. Sus mayores secretos solo se ofrecen a quienes saben realmente escuchar. Aunque Darío, como tantos otros, pensaba que resolver su confusión requería más explicaciones, más análisis, no se daba cuenta de que su diálogo interno no era una guía, sino una cárcel invisible. El problema del pensamiento constante es que se transforma en un eco sin fin, repitiendo los mismos temores de siempre disfrazados de lógica. Cuando hablamos demasiado con nosotros mismos, no dejamos que la vida nos susurre nada nuevo. Es como un río atrapado en círculos, que nunca alcanza el mar. Esa noche Darío encontró una construcción antigua, un pozo solitario en medio del desierto, con la garganta ardiendo de sed. Intentó sacar agua sin pensarlo mucho, pero el balde no subía. El mecanismo estaba oxidado, y mientras la frustración lo invadía, empezó a inventar teorías en voz alta. Tal vez debía jalar con más fuerza, o buscar otro pozo, o quizá todo era una señal más de los obstáculos que siempre encontraba.
Sus palabras crecían con su impaciencia, llenando el aire, pero sin dejarle espacio para escuchar el silencio que lo rodeaba. Su mente seguía tan llena que no podía oír nada más, hasta que el agotamiento lo venció y cayó de rodillas. Cerró los ojos y por fin, en mucho tiempo, guardó silencio. Ya no tenía teorías ni quejas, solo quedaba el cansancio y la rendición. Y en esa quietud, en el espacio donde antes había solo ruido, escuchó algo distinto. El sonido leve del agua en lo profundo del pozo. No eran palabras ni una revelación brillante, era apenas un susurro claro. La clave no era forzar más, sino permitir que todo siguiera su curso. Respiró hondo, aflojó las manos y giró la cuerda con suavidad. El agua subió, bebió y con cada sorbo sintió que algo dentro de él también se liberaba. Entendió sin palabras que el universo no responde al esfuerzo ciego. Sus secretos se revelan cuando dejamos de exigir y nos abrimos con presencia. Al mirar al cielo esa noche, no sintió ansiedad por el futuro. Comprendió que no había caminos equivocados si caminaba con confianza, y que no hacía falta llenar el mundo de pensamientos. El viento callado ya le mostraba la dirección. Práctica diaria. Toma 5 minutos de silencio total. Siéntate, en calma, sin interrupciones, y cuando los pensamientos aparezcan, no los sigas ni los analices. Deja que pasen como nubes mientras tú sostienes ese espacio vacío. Ahí es donde la vida habla en su idioma más claro, el de la intuición, del sentir profundo y del saber que no necesita palabras. Capítulo 2. El vuelo del alma. En una aldea perdida en el tiempo, Amara cuidaba con ternura a un ruiseñor que vivía en una jaula dorada. Cada mañana limpiaba su hogar, le ofrecía agua y le cantaba con dulzura, sin darse cuenta de que la jaula nunca estuvo cerrada. El ave no estaba atrapada por barrotes, sino por una creencia callada que lo había convencido de que la libertad no era posible. Tú también has vivido como ese ruiseñor, atrapado por pensamientos que levantan muros invisibles. Esa voz interior que dice que no puedes, que no eres suficiente, que aún no estás listo. Son hilos finos hechos de miedo y del eco de historias pasadas que sin notarlo hiciste tuyas. Cuando dices que no hay salida, confundes la neblina pasajera de la duda con el cielo abierto que siempre estuvo ahí. Un día Amara simplemente observó. No habló, no cantó ni limpió la jaula. Solo permaneció en silencio, y en esa presencia, el ruiseñor giró la cabeza, vio la puerta abierta y con un temblor suave en sus alas, voló hacia el horizonte, no por impulso ni por desesperación, sino porque entendió que nada lo detenía. Este también es tu destino. La libertad no se conquista, se recuerda. No es una guerra contra tus pensamientos. Es un vasto espacio que se abre cuando dejas de creer que eres tus ideas. Cuando los miras sin pelear, como nubes que vienen y se van, te das cuenta de que la puerta siempre ha estado abierta. Práctica del día. Escribe esos pensamientos que te hacen sentir atrapado, uno por uno, y después de cada uno anota, este es solo un pensamiento, no una verdad. Una verdad no necesita gritar para hacerse sentir. Repite tus propias palabras en voz alta y percibe cómo esa carga se aligera. Como el ruiseñor de Amara, no necesitas romper candados para volar, solo recordar que el cielo siempre fue tuyo. Capítulo 3. Más allá del eco, en una pequeña cabina iluminada por una tenue bombilla, Adriel se sentaba noche tras noche frente a un viejo micrófono. Durante mucho tiempo su voz fue faro y consuelo para muchos, pero ahora sus palabras solo rebotaban en el vacío de un estudio silencioso. Aún así, mantenía su ritual, narraba historias sin audiencia, compartía pensamientos que se perdían en la nada. La luz roja del en vivo parpadeaba como el reflejo débil de su identidad. Tú también sostienes un diálogo constante contigo mismo, como si fueras el locutor de una emisora que nunca descansa. Sin darte cuenta repites juicios, revives escenas, anticipas lo que aún no ha llegado, y llegas a creer que esa voz eres tú.
Pero ¿alguna vez te has preguntado quién escucha dentro de ti? Esa voz interior no eres tú. Es una mezcla de vivencias, temores y expectativas. Cuando dice esto, siempre me pasa. Solo revive viejas heridas. Cuando susurra, no valgo. Solo repite algo que alguien te dijo y tú adoptaste sin darte cuenta. Adriel pasó muchas noches hablando solo, aferrado a sus propias palabras por miedo a enfrentar el silencio. Pero una noche interrumpió su discurso. Se quitó los auriculares y apagó el micrófono. El estudio quedó en silencio y en ese instante oyó lo que antes no podía: el leve zumbido del aire, el crujido de la madera, el pulso tranquilo de su corazón. Comprendió que la vida nunca había dejado de hablar. Simplemente él estaba muy ocupado escuchando su mente para notarlo. Este también es tu camino. No necesitas hacer callar tus pensamientos a la fuerza. Basta con darte cuenta de que no eres esa voz, sino la conciencia amplia que la observa. Cuando logras esa distancia, entras en contacto con algo más real: el ahora, la calma, la claridad que siempre ha estado ahí esperando tu atención. Práctica diaria. Cada vez que notes que tu mente habla, pregúntate con suavidad: ¿esto lo digo yo o es solo un eco antiguo? Ese pequeño instante de conciencia puede mostrarte que tú no eres la voz. Eres el espacio donde todo se escucha. Capítulo 4. En lo profundo de un valle oculto entre montañas viejas, donde el viento parecía contar historias de tiempos olvidados, vivía Adela, quien había llegado buscando respuestas, pero solo encontraba el eco de su propia voz. Cada día subía hasta una roca desgastada por los años, y desde ahí lanzaba sus deseos al vacío. Anhelo descubrir mi propósito, gritaba, y el eco respondía: y si nunca lo encuentras, sueño con crear algo que permanezca, decía con fe. Y la montaña le devolvía: ¿quién eres tú para lograrlo? Al inicio esto la hacía dudar de sí misma. Pensaba que el mundo solo le devolvía sus miedos disfrazados de respuesta. Sintió que la naturaleza era un espejo cruel de su inseguridad. La duda empezó a levantar muros invisibles entre ella y su verdad, hasta que un anciano del pueblo cercano la observó desde lejos y se le acercó con serenidad. ¿Qué escuchas cuando hablas a la montaña?, le preguntó. Adela respondió con tristeza: escucho mis miedos, le grito mis sueños y me regresa inseguridad. El anciano asintió suavemente como si ya supiera. Ven, le dijo, y la condujo a un arroyo cristalino que fluía entre las piedras. Con una rama tocó la superficie del agua, y por unos segundos la imagen de Adela se distorsionó. Sus rasgos se perdieron en el movimiento del agua. Así funciona la mente, explicó el anciano. Cuando la llenas de miedo, juicio y ansiedad, el reflejo se vuelve borroso. Pero si la aquietas, si dejas que se calme, verás con claridad lo que siempre estuvo ahí. Adela entendió en ese momento que no era la montaña quien le hablaba con dureza, era ella misma, proyectando sus inseguridades, reflejando lo que aún no estaba lista para soltar. Al día siguiente, volvió a la roca, pero esta vez no gritó, simplemente se sentó y dejó que el viento la abrazara. Dejó que el calor del sol tocara suavemente sus hombros, que la montaña simplemente existiera sin necesidad de respuesta. Cerró los ojos y por primera vez sintió que la verdad no estaba afuera, sino en el silencio dentro de sí. Cuando por fin volvió a hablar, su voz ya no era un ruego al universo ni un grito disfrazado de miedo. Era firme y clara. Dijo: estoy lista. Y esta vez no hubo eco de vuelta. No hubo juicio ni repetición, porque entendió que la montaña nunca fue su enemiga. Solo reflejaba lo que ella misma creía sobre su valor. Práctica sagrada. Si en algún momento sientes que el mundo te responde con dudas, cada vez que expresas tus sueños, detente y busca un lugar tranquilo. Cierra los ojos, pon la mano sobre tu corazón y pregúntate con honestidad: ¿esta duda es real o es solo el eco de mis propios miedos? Escucha con atención, porque a veces el silencio guarda verdades que las palabras jamás podrán nombrar. Capítulo 5. El río y el mapa. En una tierra donde el agua esculpía rocas y el viento hablaba en susurros, vivía Elian,
un cartógrafo que dedicaba su vida a trazar el mundo. Recorría montañas y llanuras dibujando con precisión cada rincón. Su mayor deseo era ordenar lo incontrolable, convertir lo incierto en certeza, que nada lo sorprendiera. Una tarde, mientras observaba el cauce del río frente a su mapa más reciente, notó con molestia que todo lo que había trazado había cambiado. Los arroyos ya no estaban donde los dejó. Los caminos se desvanecían entre la vegetación y el viento redibujaba las dunas a su antojo. ¿Por qué nada puede quedarse igual?, murmuró, sintiendo que su propósito se deshacía con cada cambio. Fue entonces cuando una anciana se acercó desde la orilla, con una mirada sabia y paso tranquilo. «Dime qué ves», le dijo. «Un río», respondió Elian sin dudar, pero ella negó con dulzura. «Eso que ves no es un río. Es el agua fluyendo ahora mismo. Mañana será otro. El río nunca es el mismo aunque siga siendo río. Algo se rompió dentro de él, no por tristeza, sino por entendimiento». Pasó la mano sobre su mapa y comprendió que aunque lo había dado todo por definirlo todo, nunca podría atrapar la esencia del cambio. La vida no era fija ni controlable. Se vivía instante a instante, en movimiento. Esa noche, bajo el cielo del atardecer, Elian hizo lo impensado. Prendió fuego a sus mapas y observó cómo las líneas desaparecían entre llamas, cómo las fronteras que intentó establecer se volvían humo, y por primera vez sintió una paz profunda. Ya no necesitaba anticipar cada vuelta del camino, porque el camino mismo se revelaría cuando fuera su tiempo. Al día siguiente, después de años, Elian caminó sin rumbo, sin intentar atrapar el mundo, y en esa libertad encontró lo que nunca pudo poner en sus mapas: el arte de simplemente vivir, práctica del fluir. Toma un papel y escribe lo que estás intentando controlar en tu vida. Sosténlo con ambas manos, cierra los ojos y repite: confío en el fluir de la vida, no necesito forzar nada, todo se revelará a su tiempo. Luego quema el papel o suéltalo al viento y observa cómo en los próximos días la vida empieza a mostrarte caminos con suavidad. Capítulo 6. El viento y el sendero invisible. En un lugar donde los ríos cambian su curso sin avisar y las dunas susurran canciones con el paso del viento, Samuel extiende sus pergaminos sobre la arena dorada. Sus manos, marcadas por el sol y el tiempo, trazan rutas, calculan distancias, anotan cada paso con la esperanza de dominar el mapa de su destino. Pero la arena traviesa se desliza sin permiso, borrando en segundos todo lo que con tanto esfuerzo él intentó definir. Día tras día, Samuel seguía empeñado en controlar su camino, convencido de que solo dominando cada detalle alcanzaría ese lugar que su alma anhelaba. Pero mientras más se aferraba a sus mapas, más incierto se volvía el mundo a su alrededor. Las estrellas que antes le mostraban dirección parecían moverse sin aviso. Los vientos que solía anticipar cambiaban de curso sin razón. Incluso la tierra bajo sus pies parecía burlarse de su intento por imponer orden. Tú también has intentado diseñar cada paso de tu vida como si pudieras evitar el dolor o la duda con una buena planificación. Pero la vida en su sabiduría infinita no responde al control. No puede ser forzada a encajar en nuestros esquemas, porque se mueve al ritmo de algo más grande. Una noche, agotado de luchar con lo que no podía cambiar, Samuel encendió una fogata y observó cómo el viento bailaba entre las llamas. Tomó sus pergaminos gastados y los arrojó al fuego. Al principio el miedo lo recorrió. Sintió que estaba soltando su seguridad, su control. Pero a medida que el humo se elevaba hacia el cielo, algo dentro de él comenzó a liberarse. Por primera vez contempló la noche sin querer descifrarla. Sintió el viento no como un enemigo, sino como un amigo que susurra verdades antiguas. Cerró los ojos y dentro de sí escuchó una voz suave decirle: el camino nunca estuvo en tus mapas, siempre estuvo en tu corazón. Al amanecer, Samuel se puso en marcha sin miedo ni resistencia. Ya no buscaba direcciones, caminaba confiando y descubrió que cada paso nacido desde la entrega
era guiado por algo mucho mayor que él. No abandonó su destino. Simplemente aprendió a rendirse a él. Práctica de rendición. Escribe en un papel eso que estás intentando controlar con fuerza. Puede ser un sueño, una relación, una inseguridad. Sosténlo en tus manos y di: confío en el camino invisible que me lleva al lugar correcto. Luego suéltalo al viento o quémalo con intención y observa cómo, al dejarlo ir, la vida comienza a moverse contigo. Capítulo 7. El murmullo del silencio. En una aldea pequeña, donde los días seguían el ritmo de campanas y brisas entre sauces, Aldo pasaba sus horas en un taller lleno de madera y engranajes. Sus manos sabias ajustaban relojes con la precisión de quien cree que controlar el tiempo es controlar la vida. Por más de 40 años creyó que el orden absoluto era la clave de la armonía. Tú también, en alguna parte de tu vida, has querido que todo funcione justo como planeaste, llenando tus días con agendas y metas, pensando que el esfuerzo constante era el único camino hacia la plenitud. Pero el universo no se ajusta a nuestros relojes. Su danza no sigue horarios. Fluye con las estaciones, con los vientos, con el cauce libre de los ríos. Un día, mientras intentaba reparar un reloj antiguo de torre, Aldo se topó con un mecanismo que no respondía. Ajustó, limpió, calibró, pero nada funcionaba, como si el reloj mismo se negara a seguir sus reglas. Frustrado, dejó caer las herramientas y se sentó en silencio junto a la ventana. Por primera vez en años no hizo nada, solo respiró, solo fue. Y fue entonces cuando escuchó algo distinto. No el tic-tac, no engranajes ni agujas, sino el susurro del silencio, el latido del mundo que había estado sepultado bajo el ruido de su esfuerzo. En ese instante entendió una verdad que había evitado. No todo necesita arreglo. Algunas cosas simplemente necesitan espacio para ser. Cuando se levantó, el reloj empezó a funcionar solo, como si siempre hubiera estado esperando que él soltara el control, porque lo que está destinado a fluir no necesita ser forzado. Lo que debe sanar lo hará cuando se le dé aire, y lo que debe revelarse aparecerá cuando el ruido se calme y el corazón escuche. Práctica sagrada. Reserva cada día un momento para estar en silencio total. Trátalo como un ritual innegociable, tan vital como tu respiración. Encuentra un lugar que resuene contigo, ya sea un rincón de tu casa al amanecer, un jardín o cualquier espacio que te llame. Deja fuera las tareas, los dispositivos, los pendientes, y simplemente quédate ahí, presente, escuchando lo que el mundo tiene que decir sin palabras. Suelta el control apretado que nubla la claridad de lo divino y solo quédate ahí, sentado en calma, abierto al instante, sin esperar lograr nada, ni vaciar la mente, ni alcanzar algo especial, porque incluso ese impulso bloquea la corriente natural de la gracia. Deja que el silencio te hable, que se vuelva tu guía, y observa sin esfuerzo cómo la sabiduría comienza a surgir por sí sola, en su ritmo perfecto, sin presión, sin prisa, porque en esos momentos sagrados de quietud verdadera, el universo susurra directo a tu alma justo lo que necesitas saber. Capítulo 8. La Sinfonía Invisible. En un teatro viejo, donde las luces apenas rozaban la madera del escenario, el ara se sentó ante su piano. Con una venda cubriéndole los ojos, había tocado esa pieza muchas veces, pero aquella noche, el silencio la envolvía con un peso distinto, denso, casi sagrado. Sus manos temblaban sobre las teclas, no por falta de memoria, sino porque el aire parecía exigirle más que música. Por un instante, el miedo la atravesó. ¿Y si nadie escucha? ¿Y si su música se pierde en la nada? Tú también has sentido eso, ese anhelo de expresarte y ese miedo de que tus palabras, tu arte, tu amor, se disuelvan sin eco. Pero la verdad es otra. No hay nota que no sea escuchada ni intención que pase desapercibida. El problema no es que no haya respuesta, sino que a veces la buscamos con los sentidos equivocados. Queremos oír con los oídos lo que solo el alma puede captar. Cuando el ara tocó finalmente,
La melodía que brotó fue leve, casi un suspiro, pero entonces ocurrió lo inesperado. Un violín la siguió, luego un cello, un oboe. Uno a uno los músicos comenzaron a unirse a su música sin partitura, sin ensayo, como si supieran exactamente cuándo entrar. Sus lágrimas humedecieron la venda. Comprendió que nunca había estado sola. La orquesta la había estado esperando en silencio. Solo necesitaba que ella se atreviera a empezar. Así funciona todo. El apoyo llega cuando dejamos de buscarlo con ansiedad y simplemente nos abrimos a recibirlo. Cuando el ara se quitó la venda, no sintió sorpresa sino certeza. Esa música nunca fue solo suya. Práctica para escuchar lo invisible. Cierra los ojos. Coloca una mano en tu corazón y en silencio pregúntate, ¿qué música suena hoy para mí? No esperes una respuesta clara o inmediata. Solo deja que una sensación, imagen, palabra o recuerdo emerja, aunque sea fugaz. Confía en lo que aparece. El ara creyó que estaba sola hasta que escuchó más allá de su miedo. Tú también puedes aprender a afinar tu alma para oír la sinfonía que siempre ha estado tocando para ti. No necesitas ver la orquesta, solo dar la primera nota. Capítulo 9. El silencio del viento, la sabiduría del corazón. En un desierto donde las dunas se mueven como olas y el viento canta entre los huesos de la tierra, Alej se encuentra frente a su pequeño barco de vela, intentando avanzar hacia un horizonte que parece alejarse. Las montañas de arena se alzan con furia y el viento lo golpea con fuerza, arrastrando consigo todo lo que alguna vez creyó seguro. Grita al viento, ordenándole que lo obedezca, como si pudiera domarlo con su voluntad. Su voz se quiebra, su cuerpo se agota, pero él insiste en su lucha, creyendo que empujar más fuerte es la única forma de avanzar. Pero el desierto no se deja dominar. Responde con calma a cada intento, borrando sus pasos sin esfuerzo. Querido caminante, ¿acaso no ves que tú también vives en esa lucha? Tal vez, como él, piensas que necesitas resistir el curso de la vida, exigirle que se adapte a tus planes, y que solo al dominarlo todo llegarás a tu destino. A veces crees que aún no estás listo para llegar a donde tu corazón sueña y piensas que controlarlo todo te protegerá, que resistirte a lo que sientes es la única forma de no caer, pero en cada intento por forzar el curso natural de las cosas, te vas alejando de esa sabiduría que vive dentro y sabe por dónde ir. Te cansas sin saber por qué. Te enredas en una lucha silenciosa que solo el alma percibe, porque la vida, como el viento, no responde a la fuerza ni se deja guiar por miedo. Hay una verdad profunda que no se explica con la mente, sino que se siente en el corazón. Y esa verdad no grita, susurra, no empuja, te acaricia, no te exige, te espera, hasta que un día, como Alejandro, sueltas el grito, bajas los brazos, cierras los ojos y dejas de intentar controlar lo incontrolable. Y en ese acto silencioso, cuando ya no hay esfuerzo ni tensión, algo mágico ocurre. El viento deja de ser tormenta y se convierte en calma. La arena ya no golpea, sino que baila a tu alrededor. Y descubres que la respuesta nunca estuvo en el ruido, sino en la quietud, en la rendición sin miedo, en ese lugar donde ya no luchas con la vida, sino que danzas con ella. Es entonces cuando una voz interna, suave como un murmullo antiguo, empieza a hablarte, no con palabras que juzgan ni con órdenes, sino con una melodía que se siente verdadera, como si siempre hubiese estado ahí esperando que la escucharas. Y esa voz no viene de fuera, es la parte más honesta de ti, la que siempre supo el camino pero no podía ser oída entre tanto pensamiento. Para poder seguirla, necesitas soltar el timón, abrir las manos, dejar de pelear con el viento y confiar en que hay algo más sabio que tú guiándote, porque al final, lo que tanto anhelas jamás ha estado afuera, ni en los mapas, ni en los planes, sino en la entrega profunda y serena a lo que ya está en marcha. Cuando dejas de querer controlar todo, aparece lo divino, esa fuerza sutil que siempre estuvo contigo. Alejandro entendió que su poder no estaba en resistirse,
sino en aceptar el ritmo de la vida. Lo que parecía una lucha sin fin, se volvió su mayor maestro, y comprendió que el viento no estaba en contra, solo lo estaba guiando hacia una verdad más alta. Y tú también, viajero del alma, cuando todo parezca ir en tu contra, recuerda que el poder real no está en forzar, sino en entregarte sin miedo, porque al rendirte, la vida empieza a hablarte con claridad. Práctica de entrega. Cierra los ojos, respira profundo y deja que tu cuerpo se relaje por completo. Imagina que estás en medio de una tormenta. Siente el viento, la presión, la fuerza del momento y pregúntate, ¿dónde estoy resistiendo? ¿En qué parte de mi vida estoy luchando contra lo que es? Coloca tus manos sobre tu pecho y di con calma, ya no tengo que pelear, suelto este control y confío en lo que la vida me muestra. Quédate quieto ahí, sin querer cambiar nada, solo sintiendo cómo esa fuerza invisible empieza a moverte suavemente hacia donde necesitas estar. Recuerda que el control es solo una ilusión y que lo verdadero nace en el instante presente. Cuando lo sueltas todo y escuchas con el corazón. Capítulo 10. El umbral silencioso. En el corazón de un templo antiguo, donde las piedras susurran secretos y las sombras guardan viejas historias, Verónica camina en silencio, dejando que sus manos rocen los tapices que cuelgan de los muros, cada uno tejido con leyendas y símbolos que parecen prometer respuestas. Pero algo dentro de ella sigue buscando algo que no puede ver, algo que escapa con cada paso. Ha recorrido cada rincón de ese lugar sagrado intentando encontrar una verdad que nunca se deja atrapar. Ha leído textos, observado símbolos, reunido pistas, y aún así, la comprensión no llega, como si todo el conocimiento del mundo fuera un velo más entre ella y lo que realmente quiere saber. Como tú, también ha creído que las respuestas llegan con esfuerzo, que la claridad debe ser conquistada, como si la sabiduría fuera un trofeo que se gana a base de lucha. Pero el alma sabe otra cosa, sabe que lo esencial no se atrapa, se permite. Y es cuando por fin se sienta en un rincón del templo y deja de buscar que algo diferente ocurre, en el silencio entre sus pensamientos, en ese espacio que queda entre la pregunta y la necesidad de encontrarle respuesta. Algo se enciende. Una luz suave aparece desde un rincón oscuro. No viene de las paredes ni del techo. Es una luz que brota desde su interior. Una comprensión que no necesita palabras, que simplemente se siente como un suspiro que por fin encuentra descanso y entiende que lo que buscaba no estaba escondido. Solo estaba esperando que ella dejara de correr. Parece emanar de un rincón que había ignorado tantas veces sin darse cuenta, y con una mezcla de asombro y duda, se acerca a esa fuente de luz que siempre estuvo ahí, esperando pacientemente que ella bajara el ritmo, que soltara la urgencia y se permitiera simplemente estar, y al llegar, descubre una puerta pequeña, hermosa, cuidadosamente tallada, como si su sola presencia revelara que nunca fue su esfuerzo lo que debía abrirla, sino su quietud, porque esa entrada secreta no se revela por el esfuerzo constante ni por las batallas mentales ganadas, sino por la rendición suave del alma que deja de pelear, y cuando intenta forzarla con la misma energía que puso en su búsqueda, la puerta desaparece ante su presión, como si le recordara que no puede ser conquistada, solo ofrecida, y es cuando da un paso atrás, suelta el deseo de controlar y deja de buscar, que todo cambia. La puerta comienza a abrirse, sola, despacio, como si la vida misma la estuviera invitando a entrar, por haber entendido por fin que no era una carrera, que lo sagrado se revela cuando uno deja de correr, pero lo que encuentra al otro lado no es una biblioteca de secretos, ni una sala oculta con respuestas, sino un único espejo, sencillo y radiante, que le devuelve algo más profundo que su imagen, le muestra la luz viva de su propia conciencia, y en ese instante sabe que todo su viaje ha sido un regreso a sí misma, porque lo que buscaba no estaba escondido, estaba esperando que ella lo reconociera, y eso también es para ti, viajero silencioso.
porque la verdad que anhelas no está en la acumulación de acciones, sino en permitirte ser sin esfuerzo. Cuando Verónica deja de buscar, lo que necesita llega sin ser llamado. La paz aparece como si siempre hubiera estado aguardando ese momento de calma. La claridad emerge sin que tenga que comprender nada, y entiende que no hay nada que alcanzar porque ya está aquí, esperando ser reconocido. Práctica. Encuentra un lugar donde puedas estar en calma sin interrupciones. Cierra los ojos, respira profundo, siente tu cuerpo relajarse poco a poco. Imagina que tienes en tu mano una pluma y frente a ti un papel blanco. Escribe en silencio una carta al universo, no para pedir algo, sino para agradecer por lo que ya es, por el aire, por la tierra, por tu corazón que late. Deja que tus palabras fluyan como un río sereno sin destino fijo, simplemente porque sí. Cuando termines, guarda tu pluma, siéntate en silencio y permite que ese espacio sea llenado por la sabiduría que no necesita palabras. No busques nada, no esperes nada, solo quédate ahí, presente, y siente cómo eso que siempre has buscado empieza a acercarse, no porque lo persigas, sino porque te has hecho disponible para recibirlo. Capítulo 11. El silencio que habla. En el corazón de un viejo teatro de piedra, Sofía se encuentra sola sobre el escenario, bajo una luz cálida que la envuelve como una caricia. Firme. La siguiente palabra que debe pronunciar se disuelve en su mente, y lo único que queda es el silencio, profundo, absoluto. El público espera, sin moverse, sin respirar, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para observarla. Y en ese instante, que podría parecer vacío, ocurre algo que trasciende lo visible. No es por lo que dice, sino por su presencia, por su estar completo. Tú también has sentido que los espacios en blanco son errores, que las pausas son pérdidas, pero hay un poder inmenso en esos momentos callados, en esa quietud entre lo que fue y lo que aún no llega. Ahí vive el instante sagrado donde todas las posibilidades se cruzan. Y aunque desde fuera parezca indecisión o temor, en realidad es el lugar exacto donde nace lo verdadero. Ese olvido repentino de Sofía se convierte sin querer en un portal, y el teatro, que parecía esperar palabras, ahora la contempla no por lo que hará, sino por lo que ya es. Su silencio se vuelve canal, su pausa se vuelve puente, y algo más grande comienza a moverse a través de ella. No necesita guión, no necesita hacer nada, simplemente está, y eso es suficiente para que lo invisible hable por ella. Así también funciona el universo. En los espacios entre tus pensamientos, en las pausas entre tus decisiones, se esconde una fuerza que solo necesita que la reconozcas, como en ese momento antes del amanecer, donde todo es posible, pero nada ha nacido aún. Cada silencio está lleno de semillas que esperan brotar al final de la obra. Cuando las luces se apagan y las cortinas caen, Sofía se da cuenta de que fue su silencio el que más tocó a los presentes. No lo que hizo, sino lo que permitió, porque en esa pausa, algo mayor que ella tomó forma. Y eso también ocurre en tu vida. Tú, que estás siempre en movimiento, tratando de llenar cada instante con palabras, con decisiones, con actividad, olvidas que lo sagrado no grita, susurra, y ese susurro solo se oye cuando dejas espacio para escucharlo. Por eso, cuando el mundo te empuje a correr, recuerda que en la pausa se esconde la mayor sabiduría y que cada instante de espera, cada respiro entre acciones, es una puerta que puede llevarte directo a lo que tu alma está esperando. En la pausa que antecede a cada palabra, en la respiración que llega justo antes del movimiento, en el silencio que precede cualquier acción, el universo entero se alinea, esperando que tú también lo hagas, porque es en esos momentos invisibles donde realmente se sostiene todo lo que haces, aunque muchas veces no te des cuenta. Cada vez que eliges habitar el presente desde la calma y no desde la prisa, estás entrando en sintonía con una inteligencia más alta que no surge de tu mente, sino de tu presencia, pura,
Fue así como Sofía entendió que su verdadera fuerza no estaba en hacer más ni en decirlo todo, sino en la paz silenciosa que habita entre un paso y el siguiente, y cuando dejó el escenario, lo supo con claridad. El mundo puede aplaudirte por lo que haces, pero es en la quietud donde realmente te encuentras contigo, es en el silencio donde nace lo real. Y tú también puedes empezar a hacer espacio en tu vida para esa pausa sagrada, para el momento que existe entre cada respiración, entre cada decisión, entre cada palabra, porque ahí el universo susurra más fuerte que 1000 voces, y en ese susurro está todo lo que necesitas para transformar tu vida práctica. Elige un instante antes de hablar o actuar, y detente del todo. Respira profundo y en silencio. Di dentro de ti: confío en la pausa sagrada y dejo que mi siguiente paso no surja del impulso ni del miedo, sino de la sabiduría que vive en esta quietud. Observa cómo todo lo que sigue fluye con naturalidad y precisión. Capítulo 12. El poder de ser al amanecer en la cima de un valle envuelto en niebla. Ismael se detuvo. Su cámara colgaba sin uso a su costado. Había pasado años buscando la foto perfecta, calculando cada ángulo, cada luz, como si la belleza pudiera ser atrapada con exactitud. Pero aquel día, algo en su interior cambió. Comprendió que sus imágenes más verdaderas, las que de verdad lo tocaban, no nacían del control, sino de su capacidad de estar presente. Tú también has intentado diseñar la vida como si cada paso debiera seguir un esquema exacto, creyendo que el control era la clave para crear. Pero el verdadero poder creativo no se encuentra en dirigirlo todo, sino en integrarte con lo que ya es. Cuando te entregas al momento, sin imponer, sin corregir algo profundo, se activa dentro de ti. Tu energía cambia. Pasas de imponer a permitir, de buscar a simplemente ver. Es en esa presencia total donde te haces realmente visible para el universo. Ismael sintió esto bajo un árbol de otoño, mientras las hojas caían lentas frente a él. Al verlas moverse en el aire, su respiración se alineó con el ritmo de la naturaleza, y de pronto su conciencia ya no era la de un fotógrafo, era la de un ser presente fundido con la vida, y en ese instante su cámara dejó de ser una herramienta y se volvió un puente entre él y lo eterno, y la imagen que capturó no fue solo forma ni luz, sino una vibración, una verdad viva. Al revisar sus fotos, notó que las más poderosas siempre nacían en los momentos en que dejaba de pensar en ser fotógrafo y se volvía simplemente un canal de percepción abierto a lo que lo rodeaba. Eso es lo que ocurre cuando dejas de intentar controlar cada cosa y te vuelves receptivo. Es ahí cuando lo divino se expresa a través de ti, no por esfuerzo, sino por entrega, porque es en la rendición donde nace lo nuevo. Cuando sueltas la necesidad de dirigir, te vuelves espejo de lo sagrado. Práctica. Cada día haz una pausa. Siente el peso de tu cuerpo, el aire que pasa por tu piel y la respiración que te sostiene. Di en voz baja: estoy aquí, y deja que esas palabras te recuerden que no necesitas nada más. Reconoce que tu presencia ya es suficiente, y que en ese simple reconocimiento el universo empieza a revelarse. Todo lo que buscas está aquí. No, después, no antes, ahora. Y es en esa sencillez donde vive el verdadero poder. El poder de simplemente ser. Capítulo 13. El arte de soltar. En un rincón tranquilo donde el sol se filtraba suave entre los árboles, Martín dedicaba sus días a cuidar su jardín lleno de flores de 1000 colores y aromas vivos. Y cada mañana iba con especial cuidado hacia una planta en particular, una pequeña semilla de loto dorado. Había una flor tan única que, según antiguas leyendas, quien lograra verla florecer obtendría una sabiduría sagrada. Y por eso Martín, cada día, se inclinaba hacia la tierra, con la esperanza viva de encontrar siquiera un pequeño brote. Y con cada instante de espera su corazón se aceleraba, como si en cualquier segundo la magia pudiera revelarse ante sus ojos. Tú también has sentido ese fuego interior, ese deseo profundo de ver tus sueños florecer, de que el trabajo silencioso que has hecho dé frutos ante ti. Y así como Martín miraba con ansias ese rincón del jardín,
Tú también te detienes frente a tus propias creaciones, preguntándote si todo eso que has sembrado algún día tomará forma. Pero lo que no notas es que esa mirada constante, ese afán por el resultado inmediato, es lo que impide que la vida fluya con libertad. Porque cuando te aferras al desenlace, cuando quieres controlar el cómo y el cuándo, envías una vibración que dice sin palabras, no confío en que esto ocurra. Y esa frecuencia silenciosa construye un muro invisible entre tu deseo y su manifestación. Porque el universo no responde a la presión ni al apuro. Él tiene su propia danza, su propio compás perfecto, como una melodía que solo puede escucharse si aprendes a quedarte quieto, como la semilla que no florece cuando es observada con desespero, sino cuando se le permite crecer en la oscuridad confiada del tiempo. Lo mismo sucede contigo. El deseo no puede ser una carga ni una obsesión. Debe ser sembrado como quien planta una flor y luego deja que la tierra haga su trabajo. Un día Martín, agotado de mirar siempre el mismo punto, apartó su atención hacia otras flores y se perdió en la belleza de las lilas y las margaritas. Y fue justo ahí, en ese instante donde su alma se relajó, que el loto dorado emergió con toda su majestuosidad, sus pétalos abiertos como un regalo silencioso del tiempo. No floreció por su vigilancia, sino por su entrega. Y esta es la gran enseñanza que la vida nos ofrece una y otra vez, que cuando dejas de querer controlar y sueltas la necesidad de saber cómo todo ocurrirá, algo se abre, algo se alinea, y lo que tanto esperabas comienza a tomar forma, no como resultado de tu fuerza, sino como respuesta a tu confianza, porque la verdadera magia se manifiesta cuando aprendes a confiar. Práctica sagrada. Toma un papel y escribe con honestidad ese deseo que llevas tiempo esperando. Siéntelo con todo tu ser como si ya estuviera en camino hacia ti. Luego dobla ese papel con cuidado y guárdalo en un lugar especial, como un acto de entrega. Durante 7 días no lo pienses, no lo persigas, simplemente vive como si ya lo tuvieras. No visualices forzadamente, solo actúa con serenidad. Cultiva el presente como quien riega su jardín sin mirar ansiosamente el tallo. Planta nuevas acciones con la certeza de que el universo sabe lo que hace y está obrando. Incluso si no lo ves, recuerda que el secreto no está en controlar el resultado, sino en soltarlo y confiar en el proceso invisible. Cuando dejas de mirar el reloj con ansiedad, aquello que anhelas empieza a acercarse, no porque lo exijas, sino porque finalmente aprendiste a confiar en la sabiduría del tiempo. Capítulo 14. El murmullo del universo, en una sala pequeña, oscura y olvidada por el mundo. Al final de un día largo y silencioso, Lucas estaba rodeado por cables desordenados, micrófonos desgastados y pantallas que parpadeaban sin tregua, como si reflejaran el eco de sus pensamientos. Cada noche, él se sentaba solo, frente a esa mesa llena de botones y luces, decidido a enviar su mensaje al mundo, convencido de que si lograba que su voz fuera lo suficientemente fuerte, si encontraba las palabras adecuadas, algo cambiaría allá afuera. Algo se movería, pero sin importar cuánto se esforzara, sus palabras parecían disolverse como humo, desapareciendo en la nada, sin ser recibidas, sin ser escuchadas, y noche tras noche, Lucas trataba de decir algo que nacía desde muy adentro, algo real, algo urgente, pero no entendía que no era la intensidad de su voz lo que abría caminos, sino otra cosa, mucho más sutil, su ser entero, no por imposición, sino por resonancia, como una verdad que siempre estuvo ahí esperando el momento adecuado para emerger, porque a veces no es el volumen de nuestras palabras lo que bloquea la conexión con el universo, sino la frecuencia invisible desde donde las emitimos. Y en el caso de Lucas, su desesperación se había convertido en un ruido constante que interfería con la melodía sutil que realmente deseaba compartir. Tú también has tenido momentos en los que pensaste que si pedías con más fuerza, si repetías tus deseos con más intensidad, finalmente serías escuchado. Pero cuanto más tratas de forzar el resultado, más distante se vuelve lo que anhelas.
porque el universo no responde a gritos ni a súplicas ansiosas, sino a la vibración serena y alineada que emana desde lo más auténtico de tu ser. Es esa coherencia interna, esa calma silenciosa, lo que crea los puentes hacia todo lo que estás llamado a manifestar. El cosmos escucha frecuencias, no palabras vacías, y por eso un día, agotado de tanto intentar, Lucas dejó de hablar, abandonó el discurso y simplemente comenzó a tocar la guitarra suavemente, dejando que la melodía naciera sola, sin prisa, sin exigencias, solo dejando que su alma respirara a través del sonido, y fue entonces que ocurrió lo inesperado. La señal que había querido emitir durante tanto tiempo comenzó a fluir con claridad, sin interferencias. Su mensaje, antes cargado de tensión, ahora viajaba con la fluidez de la paz, y por fin llegaba a donde debía, porque la armonía de su ser había sintonizado con la música del universo. No fue la intensidad de su voz lo que creó el impacto, sino la verdad de su vibración. Esa fue su lección, y puede ser también la tuya. Cuanto más sueltas el control y más abrazas la calma, más cerca estás de lo que anhelas, porque no es la ansiedad la que atrae, sino la confianza serena en que todo llegará a su tiempo. Práctica sagrada. Al final del día, regálate unos minutos de introspección y pregúntate con sinceridad qué tipo de energía llevaste contigo hoy. No pienses solo en lo que dijiste, sino en lo que proyectaste con tus gestos, tu mirada, tu presencia. ¿Fue la paz lo que te envolvía o predominó la inquietud? ¿Empezaste tu día desde la gratitud o desde la carencia? Este simple acto de observación consciente te mostrará una verdad poderosa. Todo lo que emanas regresa, porque el universo no responde a la fuerza, sino a la vibración que sostienes en silencio. Capítulo 15. La fuerza de un deseo claro. En su estudio de luz tenue, rodeada por herramientas y piedras preciosas que reflejaban un brillo delicado, Beatriz contemplaba su proyecto disperso sobre la mesa. Sus dedos rozaban las gemas suavemente, mientras su mente se agitaba con preguntas. Usar una piedra redonda o cuadrada, rubí o diamante, y con cada nueva posibilidad aparecían más dudas y más caminos que la alejaban de la claridad que en un principio sentía. Tú también has estado allí, en ese laberinto de pensamientos cruzados donde las opciones compiten entre sí, y la mente se convierte en un torbellino que no logra encontrar dirección. Cuantas más posibilidades consideras, más difícil se vuelve saber cuál es la verdadera, y en medio de esa confusión, lo que antes era certeza se vuelve niebla. Pero el universo no responde a la abundancia de ideas ni a la intensidad de tus dudas. Responde a la nitidez de tu intención, a la pureza de lo que realmente nace del corazón, porque cuando estás lleno de contradicciones internas, la energía que emites se dispersa como ondas en aguas turbulentas y el mensaje que intentas enviar se diluye antes de llegar. Beatriz comprendió que necesitaba detenerse, cerrar los ojos, respirar con calma y dejar de pensar por un instante. Y fue en ese silencio, en ese espacio donde la mente se rindió, que la visión apareció, clara como una noche de luna llena. No había confusión ni inseguridad. El diseño surgió solo, completo, como si siempre hubiera estado dentro de ella, y sus manos comenzaron a moverse con una certeza que no venía de la lógica, sino de una sabiduría más profunda, guiadas no por el pensamiento, sino por la intuición alineada, porque el secreto no está en pensar más, sino en sentir desde la calma, y cuando logras eso, todo se ordena y tu camino se vuelve evidente. Práctica sagrada. Busca un lugar en paz donde el mundo no te distraiga. Enciende una vela como símbolo de claridad y observa su llama con atención plena. Luego hazte una pregunta simple pero poderosa. ¿Qué deseo realmente? No trates de responder rápido ni de encontrarlo con esfuerzo. Solo deja que los deseos surjan como hojas en el viento y permite que uno, el más verdadero, se eleve con suavidad sobre los demás y se revele solo, más claro que todos los demás, tan limpio como la luz del alba,
Y en ese instante sentirás cómo ese único deseo se transforma en una guía, en un faro invisible que orienta tu energía, tu atención y tu vibración hacia lo que verdaderamente anhelas. Escribe ese deseo con calma en un papel, sin apuro ni ansiedad, y permite que su claridad se convierta en un imán sagrado que atrae lo exacto y lo necesario para hacerlo realidad. Recuerda siempre que el universo no reacciona al caos de 1000 deseos contradictorios ni al ruido que nace de la confusión, sino al susurro profundo y firme de un solo deseo nacido desde lo más auténtico de tu alma, en la serenidad de tu presencia, en la calma de tu corazón abierto. El universo encuentra el camino para responderte y mostrarte, paso a paso, la dirección correcta. Capítulo 16. El arte de recibir con plenitud. En la orilla tranquila de un lago cubierto de neblina, donde el amanecer se movía despacio sobre las aguas, Daniel esperaba una vez más con su caña de pescar extendida hacia el horizonte. Día tras día repetía el gesto, creyendo que la respuesta a su anhelo se escondía más allá de su alcance. Sus brazos ya cansados insistían en ir más lejos, como si el secreto de su abundancia estuviera fuera de su propio espacio. Pero las aguas permanecían en silencio, sin dar señal alguna, y quizás tú también te has sentido así, lanzando tus esfuerzos una y otra vez hacia lo lejano, creyendo que necesitas estirarte más, hacer más, resistir más, para conseguir lo que deseas, hasta que la fatiga te invade y el alma empieza a pesar. Pero el universo, con su sabiduría infinita, no necesita que llegues más lejos, solo que estés presente, porque muchas veces lo que tanto buscas ya te rodea, esperando que detengas la búsqueda para poder verlo. No es la distancia ni el esfuerzo lo que abre las puertas, sino la energía con la que vives el momento. Si tu vibración está marcada por la ansiedad, por la urgencia, inevitablemente alejarás lo que deseas, porque esa energía grita: no estoy listo, y así el universo espera. Una mañana en la que su cuerpo ya no respondía, la caña de Daniel se le resbaló suavemente de las manos y cayó cerca de su bote, y fue justo ahí, cuando ya no pudo sostener más la tensión, que los peces comenzaron a llegar por sí solos, llenando su red con abundancia, no porque él los forzara, sino porque finalmente había soltado el control. Los peces no aparecieron por arte de magia, ya estaban allí, esperando que él dejara de exigir y comenzara a recibir, porque así es como actúa la vida, cuando sueltas, cuando confías, cuando te permites estar abierto, todo comienza a moverse a tu favor. Siéntate ahora con tus manos abiertas sobre el regazo, siente el peso de tu cuerpo sostenido por la tierra, respira despacio y di suavemente: no necesito forzar, estoy listo para recibir. Repite estas palabras cada día, no como un pedido desesperado, sino como una afirmación serena, y poco a poco verás cómo todo lo que es tuyo empieza a llegar sin esfuerzo, porque la verdadera abundancia no responde al esfuerzo extremo, sino a la disposición profunda de tu corazón, al arte de rendirte sin miedo, y mientras más entres en ese estado de gracia, más puertas se abrirán, más bendiciones te encontrarán, más sincronías se revelarán. Lo que antes parecía distante comenzará a acercarse, no porque tú lo empujes, sino porque tu energía habrá cambiado. Los sabios antiguos lo sabían. Lo divino no llega con el sudor del control, sino con la pureza de quien confía. Porque no es el poder de tus manos lo que atrae la plenitud, es la apertura silenciosa y humilde de tu alma. Capítulo 17. Los rituales del alma abierta. En una casa cálida rodeada de jardines donde las flores se abrían con el susurro del viento, Amelia se sentaba cada tarde al atardecer, sus manos envejecidas entrelazadas en su regazo. Después de muchos años dedicados a estar presente para todos menos para ella, Amelia comenzaba a sentir un llamado distinto, no un deber ni una urgencia, sino una suave inquietud interior que le susurraba que era momento de mirar hacia adentro,
de preguntarse con sinceridad hacia dónde quería caminar en esta nueva etapa de su vida. Sin embargo, por más que reflexionaba, las respuestas parecían ocultarse detrás de una niebla sutil, como si se encontraran en un rincón al que aún no tenía acceso. Y una tarde, mientras las hojas secas giraban en espiral por el suelo y el viento traía consigo el olor dulce del otoño, algo dentro de ella la llevó a encender una vela y ponerla en el alféizar de la ventana. No lo pensó demasiado, solo lo hizo, y en cuanto la pequeña llama comenzó a danzar, sintió un alivio inesperado, como si ese fuego encendiera algo también en su interior. Desde ese día empezó a repetir el gesto, y sin buscarlo, ese pequeño acto se convirtió en un ritual íntimo que marcaba el fin del día y el inicio de su conexión con algo más grande. La luz temblorosa ya no solo iluminaba el cuarto, sino que parecía abrir un espacio en su alma donde antes había ruido y duda. Y tú también tienes esa capacidad natural de abrir espacios de conexión aunque lo olvides. No necesitas hacer nada elaborado ni mágico. Basta con un instante verdadero donde tu alma pueda sentirse segura, donde la prisa quede fuera y la presencia tome su lugar. Esos momentos que parecen pequeños en realidad son puertas abiertas. El universo no responde a la acción compulsiva, sino a la disponibilidad real de tu espíritu. Y así, sin buscarlo, Amelia empezó a experimentar una transformación suave pero constante. Lo que antes parecía confuso comenzó a aclararse sin que ella lo forzara, como si las respuestas hubieran estado esperando que se quedara quieta el tiempo suficiente para que pudieran acercarse. Mientras la vela ardía en la penumbra, su mente se iba vaciando de ruido, y lo que su corazón buscaba se revelaba con una calma que antes no conocía. Lo que comenzó como un simple gesto se convirtió en un puente entre su rutina y su esencia, entre el pensamiento y la sabiduría, porque el universo no necesita que le grites ni que lo obligues, solo quiere que crees el espacio para que pueda encontrarte. Y ese espacio puede tener cualquier forma que tú le des. No hace falta que sigas pasos complicados. Lo que importa es que lo hagas desde el corazón. Un acto de conexión no es grande por lo que haces, sino por lo que permites que ocurra en ti, como Amelia. Puedes descubrir que la claridad no llega como un relámpago, sino como una brisa cuando te rindes al silencio. Una noche, mientras observaba su vela, comprendió que el ritual nunca fue el origen de sus respuestas, sino un recordatorio sagrado de que al dejar de controlar, se abría a recibir lo que ya estaba. Listo para llegar, encender la vela era su forma de regresar a casa, de recordarse que ya no tenía que buscar tan lejos, que la guía que tanto ansiaba vivía en su disposición a escuchar en calma. Tú también puedes encontrar tu propia forma de crear ese espacio. No necesitas seguir lo que otros hacen. Tu ritual puede ser tan simple como tomar un té en silencio, caminar bajo el cielo sin decir nada, o cerrar los ojos antes de dormir y simplemente respirar. Lo importante no es el gesto, sino la intención que lo sostiene. Y lo que parece insignificante a los ojos del mundo puede ser sagrado si lo haces con devoción. Por eso cada día regálate un momento solo para ti, para recordar que estás aquí, que no necesitas buscar fuera lo que ya está sembrado dentro, y que en ese instante íntimo, mientras el mundo corre allá afuera, tú puedes recibir con gratitud lo que la vida ya ha preparado. Gesto de detenerse, de soltar el control. No era el final de su camino, sino el verdadero comienzo, porque solo al rendirse pudo ver lo que la insistencia le había impedido notar. Y esa es la paradoja que también tú puedes descubrir. Aquello que anhelas no siempre se conquista empujando. Muchas veces se revela cuando decides parar, respirar y confiar. Por eso cada día regálate unos minutos, no para hacer más, sino para estar con lo que ya es. Y en ese instante breve susurra con sinceridad: estoy listo. Luego suelta cualquier expectativa y simplemente descansa en la certeza de que el universo ha escuchado tu disposición. Y en ese descanso comienza a sentirse un cambio sutil. Tu energía se alinea con el ritmo de la vida, ya no desde el control, sino desde la apertura.
Y entonces la claridad que antes buscabas con esfuerzo empieza a llegar por sí sola, no como un logro, sino como una respuesta natural, como la llama de una vela que siempre estuvo encendida esperando que la vieras. Y tal como le ocurrió a Amelia, comprenderás que la sabiduría no está lejos, ni escondida, ni bloqueada, solo espera en silencio a ser recibida, y en esa práctica diaria, sencilla pero constante, comienzas a construir un puente invisible entre tu mente consciente y la fuente infinita de la existencia, no desde la lucha sino desde el amor, porque eso es lo que realmente es, un acto amoroso de confianza, de entrega, de reconocimiento de que no estás solo ni perdido, solo estás aprendiendo a abrirte, a dejar entrar la guía que ha estado tocando la puerta desde siempre. Recuerda que no es la fuerza ni el esfuerzo lo que te lleva a la verdad, es la suavidad de permitir, la gracia de estar listo. Los sabios de todos los tiempos lo sabían, que no es quien más corre el que llega, sino quien sabe esperar en sintonía con el momento perfecto. Capítulo 18. La fuerza de la rendición. En lo alto de unas montañas remotas donde el viento parecía contar las historias de todos los que se habían atrevido a cruzarlas, Miguel se encontraba frente a un abismo que se extendía sin fin. Llevaba días buscando la manera de atravesarlo, cada jornada con una estrategia nueva, cada noche con el cansancio de lo no logrado, el frío, el viento y la dureza del terreno lo empujaban a sus límites, pero él persistía, con el corazón firme y la mente convencida de que podía encontrar la solución. Sin embargo, todos los caminos que probaba terminaban en la misma frustración, en la misma barrera inamovible, y quizás tú también has sentido eso, ese momento donde no importa cuánto te esfuerces, planees o lo intentes, todo sigue igual, como si el universo no respondiera, como si tus metas se alejaran con cada paso, hasta que algo dentro comienza a rendirse, no tu espíritu, ni tus sueños, sino la necesidad de controlar. Y eso fue lo que pasó con Miguel en el 7º día. Cuando el amanecer apenas tocaba las cumbres, algo en él se disolvió, no como derrota, sino como una liberación. Dejó su mochila a un lado, se recostó sobre una roca, y por primera vez dejó de hacer, de pensar, de resistirse, y en ese instante, algo mayor tomó lugar. Ya no era él el que guiaba el camino, era la vida misma, y cuando abrió los ojos y miró frente a sí, ahí estaba lo que tanto había buscado, un puente natural, invisible antes, oculto tras el velo de su insistencia. Ahora aparecía claro, sencillo, real. Había estado allí desde el inicio, pero su esfuerzo lo había cubierto, su lucha lo había opacado, y fue solo en la quietud, en la entrega total, que se reveló, porque cuando dejas de forzar, el universo por fin puede mostrarte lo que siempre estuvo disponible. Y así Miguel entendió que la rendición no es renuncia, es apertura, es soltar el ego para que la verdad pueda entrar. Cruzó ese puente no con fuerza, sino con humildad, sabiendo que había algo mucho más sabio que su voluntad. O camino que tanto anhelaba nunca dependió del peso de su esfuerzo. Jamás fue una conquista de su voluntad ni de su estrategia. Lo que ese sendero pedía en realidad era su confianza plena, su capacidad de soltar el control y permitir que todo ocurriera en el momento correcto, porque aquello que intentó fabricar con sus fuerzas, aquello que deseaba alcanzar con su mente, ya estaba allí desde el principio, solo que velado por el ruido constante de su ansiedad por dominar cada paso. Y esta es la misma verdad que te espera a ti ahora, sin importar lo lejos que te parezca ese sueño. Lo que anhelas también te está buscando, pero no podrá tocarte mientras sigas encerrado en la presión de hacer que suceda a la fuerza. La salida no está en correr más, ni en pensar más, ni en multiplicar tus intentos, sino en detenerte en silencio y dejar que la vida te muestre aquello que no puedes ver mientras estás luchando, porque solo cuando el hacer cede su lugar al ser, cuando el esfuerzo se convierte en permiso, se abre el espacio donde lo invisible puede entrar, y es ahí, en ese instante sagrado, donde dejas de exigir respuestas, que el universo puede hablarte sin obstáculos, sin barreras,
sin tus filtros mentales. Así que, si te hallas frente a tu propio abismo, si ya el peso se siente mayor a lo que puedes sostener, recuerda esto: el verdadero poder no siempre tiene la forma de la fuerza. Muchas veces aparece con el rostro de la calma, de la quietud, de la confianza sin condiciones. El puente que tanto buscas tal vez no sea visible en medio de tu impulso por resolver. Solo se muestra cuando sueltas tus planes, tus expectativas, tus cálculos, y decides confiar en algo más sabio que tu idea de cómo deberían suceder las cosas. Y en esos días grises, donde sientes que ya lo intentaste todo, donde lo que quieres parece más lejano que nunca, haz una pausa, respira profundo y dile a la vida con humildad: ya no cargo más esto, suelto mi control, lo que busco también me está buscando. Luego deja que esa exhalación se lleve la tensión de tus hombros y abandona la necesidad de forzar el próximo paso. Quédate ahí sin apuro y comienza a sentir cómo lentamente todo empieza a alinearse sin que tengas que empujar, porque la energía que nace de la entrega tiene un magnetismo más fuerte que cualquier táctica, y todo lo que te pertenece empezará a moverse hacia ti sin resistencia. Confía en que lo que es para ti no pasará de largo, no se perderá ni se escapará. No necesitas ser perseguido. Solo espera que estés dispuesto a abrir las manos y recibirlo sin temor, porque lo que deseas ya está en camino, guiado por la fuerza suave de tu disposición a permitir que llegue sin condiciones. Y aunque este proceso no sea inmediato, aunque no venga con señales ruidosas ni resultados instantáneos, con el tiempo verás cómo todo comienza a llegar sin esfuerzo, no porque lo provocaste, sino porque finalmente te rendiste a lo que es, y ahí llegarán la claridad, la paz y todo lo que tu alma ha pedido en silencio. Y entonces sabrás que la verdadera fuerza no vive en la tensión, sino en el arte de saber soltar. Así como Miguel descubrió entre montañas que no se trataba de rendirse ante la vida, sino de rendirse con ella, como un acto de entrega a la verdad que siempre estuvo esperando que dejaras de luchar para poder mostrarse. Capítulo 19. Crear desde el vacío. Cuando la luz dorada del amanecer comenzaba a pintar las paredes de su estudio, Valeria se sentó frente a su escritorio, rodeada por hojas arrugadas, lápices rotos y restos de ideas que nunca llegaron a nacer, como si cada rincón del espacio reflejara las luchas que llevaba por dentro. Hacía meses que buscaba con desesperación una chispa, una señal, una imagen que le devolviera la inspiración, y cada intento terminaba en frustración. Cada palabra que escribía se sentía lejana, apagada, como una sombra pálida de lo que en su mente había imaginado crear. Y tal vez tú también conozcas esa sensación, ese esfuerzo incansable por atrapar algo que parece siempre escaparse, esa creencia de que solo a través de la insistencia puedes lograr que algo hermoso tome forma, como si la creatividad fuera una presa difícil que necesitas capturar con tus propias manos, y sin darte cuenta te enredas en una batalla donde la belleza no puede nacer, porque todo está lleno de tensión. Pero hay una verdad que es tan vieja como el tiempo y que a veces olvidamos. Lo verdadero no se obliga, se recibe, y fue una mañana en calma, con la brisa entrando suavemente por la ventana, que Valeria lo entendió. Ese día no cogió los pinceles, ni se lanzó sobre sus papeles. Simplemente se quedó sentada mirando cómo la luz entraba y tocaba el blanco de la hoja, vacía, y en lugar de llenar el silencio, lo habitó sin urgencia, sin expectativas, solo estando ahí, y en ese instante de apertura, algo nuevo comenzó a surgir. Sin plan, sin esfuerzo, sin control. No era ella quien creaba, era la creación misma que se expresaba a través de ella, como un río que encuentra su cauce cuando nadie lo fuerza. Sus manos comenzaron a moverse, no con apuro, sino con certeza, como si algo más profundo las guiara sin ruido, sin miedo, y así comprendió que lo que buscaba nunca estuvo afuera, siempre estuvo esperando dentro de ella, oculto detrás de tanto esfuerzo, como una semilla que solo germina cuando el suelo se queda quieto.
porque la obra maestra no nace de la mente sino del alma, cuando por fin la dejas hablar, y eso solo ocurre cuando decides vaciarte, permitirte no saber, estar presente sin imponer nada, y entonces la creación llega, sin permiso, sin plan, pero con la fuerza de lo que es verdadero, con calma, en ese instante delicado donde el sueño aún no se ha ido del todo y el día aún no ha comenzado. Haz una pausa suave, respira profundamente y susurra hacia adentro. ¿Qué desea manifestar la vida a través de mí hoy? Deja que esa pregunta flote sin buscar respuestas inmediatas, sin presionarte, simplemente confiando en que ya está ahí, aguardando a revelarse cuando estés en sintonía, porque justo en ese espacio, entre la vigilia y el descanso, cuando tu mente aún no ha sido invadida por las urgencias, tu alma se encuentra más abierta, receptiva y disponible para recibir los primeros susurros de la creación, ese instante tenue, en que aún no has entrado del todo en el ritmo del día, posee una fuerza silenciosa que no se puede explicar pero sí sentir. Es una apertura natural, una rendija por donde la inspiración se cuela sin obstáculos, y allí, en ese vacío blando, tu conciencia es como un cuenco limpio, libre de juicios, apto para contener las ideas que el universo quiere sembrar en ti. No tienes que hacer nada complicado, ni forzar pensamientos. Solo debes estar disponible, presente, permitiendo que ese momento puro haga su trabajo. Porque cuando sostienes el espacio sin querer llenarlo, las respuestas llegan solas, suaves pero poderosas, como gotas que caen justo donde hace falta. Y así descubres que la creación no nace de apretar más fuerte, ni de intentar controlar cada detalle, sino de soltar, de confiar en que lo que tiene que llegar vendrá sin empujones, porque la fuerza creativa no responde a la exigencia, sino al permiso. Al dejar que las cosas sean, puede que al principio sientas incomodidad, que el silencio parezca extraño o incluso incómodo, como si hubiera que llenarlo con acción, pero con el tiempo verás que es en ese silencio donde todo nace, porque no es un espacio vacío sino fértil, un refugio sagrado donde la verdad se gesta. La inspiración rara vez entra gritando, lo hace de puntillas, y solo quien sabe hacer espacio podrá escucharla. Así fue como Valeria entendió que su obra no estaba afuera buscándola, sino adentro esperando a ser reconocida, lista para emerger en cuanto ella se rindiera por completo. Por eso la pregunta verdadera es, ¿estás dispuesto a quedarte en el vacío sin querer llenarlo de inmediato? ¿Estás listo para dejar que la vida te use como canal en lugar de tratar de controlarlo todo? Porque crear es responder con amor a la existencia, y la existencia no pide esfuerzo constante, pide presencia, pide escucha, pide rendición. Así que cuando te sientes frente a tu lienzo, tu página o tu día, recuerda, lo que buscas no llega con esfuerzo, llega con silencio, cuando permites que lo que ya es se exprese sin interferencias a través de ti. Capítulo 20, la respuesta silenciosa. En una pequeña tienda al final de una calle sin nombre, bajo un techo antiguo cubierto de recuerdos, Martín guardaba una caja de cartón llena de cartas viejas, cada una con palabras que nunca llegaron a destino. Al terminar su jornada, se sentaba en silencio, tomaba una a una, aquellas notas cubiertas de polvo, y leía sus líneas como quien escarba en la arena buscando señales. Año tras año había acumulado esos mensajes como si fueran restos de un naufragio, trozos de un sueño nunca vivido. Sus ojos se perdían entre las súplicas olvidadas, entre las preguntas sin respuesta, como si al leerlas pudiera por fin sentir la conexión, la dirección, la certeza que tanto anhelaba. Y quizás tú también lleves dentro cartas que nunca enviaste, ideas que no compartiste, preguntas que no formulaste, sueños que guardaste por miedo a que no fueran escuchados. Pero mientras esperas una respuesta clara, una señal que lo diga todo, el universo ya está hablando, solo que no usa palabras, no grita, no responde como esperas. Su lenguaje es otro, habla en sincronías sutiles, en detalles que parecen azar,
en miradas que llegan justo a tiempo, en una canción que suena cuando más la necesitas, en una frase de un libro que cae abierta en el párrafo exacto que tu corazón pedía. Pero, para que lo veas, tienes que dejar de mirar solo hacia donde esperabas, porque las respuestas casi nunca están en el lugar obvio. Martín pasaba cada día frente al jardín de la señora Pérez y le sonreía sin darse cuenta de que ella era la tranquilidad que tantas veces pidió. Cada tarde observaba como los brotes nuevos que asoman sin que nadie los empuje, simplemente porque es su momento, sin avisos ni esfuerzo. Así también estaban frente a él las señales que buscaba, hablándole en el lenguaje suave de lo cotidiano, como si el universo hubiera estado pintando respuestas en cada esquina mientras él seguía esperando grandes revelaciones. Y una tarde cualquiera, mientras reorganizaba un estante olvidado de libros antiguos, Martín tomó un tomo polvoriento que ni siquiera recordaba haber comprado. Al levantarlo, un sobre pequeño cayó al suelo con suavidad. Dentro de ese sobre encontró una carta que él mismo se había escrito años atrás y que el tiempo había guardado en silencio. Al leerla, se dio cuenta de algo inmenso. Esa era la respuesta que tanto había buscado fuera, pero que ya estaba dentro de él, aguardando pacientemente a que él estuviera preparado para verla. Y comprendió que muchas veces las respuestas no llegan del exterior porque ya habitan en nuestro interior, dormidas, esperando ser reconocidas, y que la vida no necesita gritar para ser entendida, pues habla en códigos simples que requieren un corazón atento. Cada encuentro inesperado, cada frase que parece llegar en el instante preciso, cada mirada que calma, cada latido de intuición, son mensajes que el universo entrega sin sellos ni firmas, pero con una precisión que solo se revela cuando estamos presentes. Lo comprendió con claridad. Las respuestas que anhelamos no siempre vienen con forma de solución clara, sino con la sutil exactitud de lo que se siente correcto. Desde entonces, comenzó a escribir en un diario aquellas coincidencias que antes pasaban desapercibidas, no por superstición, sino por respeto. Al lenguaje secreto que la vida usa para hablar, anotaba lo que veía, lo que sentía y lo que intuía, como si cada línea escrita fuera una forma de responder también él al llamado de lo invisible. Y con cada día que pasaba, su percepción se agudizaba y podía ver con más claridad cómo las piezas se alineaban, cómo cada pequeño momento era parte de algo más grande, y entendió que las respuestas no siempre son inmediatas, pero siempre están en camino, y que no hay milagros pequeños cuando se mira con el alma abierta. Todo es señal, todo es eco, todo es parte de un diálogo constante entre su interior y el universo. Tú también puedes hacer este ejercicio. Puedes entrenar tus sentidos para escuchar más allá del ruido, para ver en lo simple el mapa de tus propias oraciones, porque el universo jamás deja de responder. Lo hace con símbolos, con susurros, con gestos, y cuando realmente estás listo, cada cosa que parecía insignificante se convierte en una guía luminosa, y entonces lo sabrás. No necesitas correr detrás de las respuestas. Ellas siempre han estado ahí, en lo cotidiano, en lo profundo, en ti. Capítulo 21. Crear sin hablar. Cuando el sol apenas comenzaba a pintar el cielo con tonos suaves, Áurea ya estaba sentada frente a su mesa de trabajo, rodeada de hojas arrugadas, bocetos sin terminar y líneas que se deshacían, como si su arte hubiera perdido la dirección. Durante años se había apoyado en técnicas, en estructuras, en métodos, creyendo que si seguía cada paso con precisión alcanzaría la obra perfecta. Pero últimamente todo eso se sentía como una carga, como una red que aprisionaba su instinto. Algo en ella comenzaba a intuir que la creación auténtica no se encuentra en el control, sino en la entrega, en permitir que lo que vive dentro fluya sin obstáculos, como una flor que no necesita esfuerzo para abrirse, sino solo el entorno adecuado. Ella empezaba a comprender que cuanto más intentaba dirigir la inspiración, más se alejaba. Y tal vez tú también hayas sentido eso.
esa sensación de que cuanto más te preparas, más te limitas, que planear demasiado apaga la chispa y que la mente, aunque útil, no es la fuente de la verdadera creación. Lo que es real nace del ser, de ese lugar donde no hay fórmulas ni presión, solo presencia pura. Y allí es donde empieza el verdadero arte. Desde el fondo de su ser, el murmullo callado de algo que no se explica empezó a guiar sus manos sin pedir permiso, sin exigir forma, simplemente llevándola a moverse desde la verdad que no necesita palabras para expresarse. Áurea cerró los ojos y respiró con lentitud, dejando que esa paz la envolviera por completo. Sus dedos descansaron sobre la mesa, sintiendo la textura aún indiferente de la arcilla, y por primera vez, no intentó imaginar ni controlar lo que haría. No planeó, no visualizó, no buscó resultado alguno, solo decidió estar allí con el cuerpo presente y el corazón abierto, confiando en que algo surgiría sin que tuviera que intervenir. El material frío pareció ceder como si también hubiera estado esperando este instante con paciencia bajo sus manos. Se formó un movimiento no intencionado, como si sus dedos recordaran una danza que su mente nunca aprendió, y sin que ella lo supiera, una figura comenzó a nacer, no como resultado de un diseño previo, sino como un secreto que por fin se atrevía a revelarse. No era ella, moldeando la arcilla, era el universo mismo expresándose a través de ella. El arte no vino de su esfuerzo, vino del abandono de sus exigencias, de su control, vino del instante en que dejó de ser autora para volverse canal, y comprendió entonces algo esencial. La belleza no se fabrica, se recibe cada gesto que hacía. No era cálculo, era confianza. Cada trazo era un acto de rendición, más que una técnica, una entrega silenciosa y absoluta al presente. La creación auténtica no requiere instrucciones, solo escucha el universo. No necesita que lo obligues a mostrarse, solo quiere que dejes de interrumpirlo. Y eso fue lo que ella hizo cuando soltó sus ideas. Cuando liberó su necesidad de perfección, el resultado fue una escultura que parecía vibrar con una presencia viva, un objeto que había sido gestado desde el alma. No era una obra planeada, pero estaba completa. Era simple, pero hablaba profundamente sin necesidad de explicación. Y es que la verdadera creación no pasa por la mente sino por el alma, y solo puede fluir cuando uno se calla por dentro y se vuelve recipiente para lo invisible. Ese fue el momento en que Áurea entendió que no se trataba de hacer bien las cosas, se trataba de permitir que lo esencial hiciera su camino a través de ella, que su tarea no era controlar la forma, sino sostener el espacio donde la forma pudiera aparecer, y tú también tienes ese poder dormido dentro de ti. Lo que tu alma quiere expresar no necesita fórmulas ni permisos, solo necesita que le abras el espacio para ser la vida. No pide que la moldees a la fuerza, te pide que confíes en su sabiduría innata. Tu existencia es arcilla viva, esperando que la toques con amor, no desde la obligación, sino desde la intuición, lo que nace de ti. Cuando estás en paz, es mucho más hermoso de lo que cualquier plan podría producir. Y la belleza que surge de esa entrega tiene un lenguaje que toca el alma sin decir una palabra, porque ha sido creada desde la conexión pura. Áurea supo en ese instante que lo más poderoso que había hecho no había sido pensar, sino soltar y confiar la escultura que nació bajo sus manos. No era perfecta, según ningún modelo, pero era verdadera, era suya, sin necesidad de explicación. Y tú también puedes crear así cuando dejes de buscar respuestas afuera y empieces a escuchar el silencio de tu ser, cuando sueltes las expectativas y abraces lo que surge sin aviso. Ahí comenzarás a dar forma a algo que el mundo necesita, algo que solo tú puedes dar, y no porque lo planificaste, sino porque tu alma al fin se expresó. Y eso es lo que te transforma, crear desde la raíz del misterio, sin presión, sin palabras, sin fórmulas, solo siendo parte del gran ritmo del universo. La vida no es un boceto rígido, es un arte fluido que toma forma cuando estamos en sintonía, y los momentos más luminosos no vienen del cálculo, sino del vacío fértil de la entrega.
Crea desde ahí sin imponer, sin resistir, sin explicar, y descubrirás que lo que brota tiene alma, tiene verdad, tiene luz práctica. Toma hoy media hora para crear, sin decir nada, sin pensar en el resultado. Solo siéntate y permite que el momento te guíe. No intentes controlar lo que va a surgir. Solo abre tus manos, tú, corazón, tu energía, y deja que algo más grande se exprese a través de ti, ya sea pintando, escribiendo, moviendo objetos o simplemente respirando con intención. Hazlo sin metas y sin miedo, y observa cómo en ese silencio algo mágico comienza a tomar forma, que lo mayor lo tomara y lo guiara, sin que su mente lo interrumpiera con dudas o cálculos, y en ese instante comprendió que no se trataba de entender, sino de permitir que el universo condujera sus manos por caminos que él jamás habría imaginado por sí. Solo así fue como se convirtió en un puente entre lo invisible y lo tangible, confiando sin saber, confiando sin ver. Capítulo 22. El canal encendido en un paraje silencioso, entre calles polvorientas. Andrés pasaba las tardes entre herramientas antiguas, trozos de madera olvidada y piezas metálicas que parecían haber perdido su sentido. Sin embargo, algo dentro de él sentía que había un orden mayor escondido entre ese caos que lo rodeaba, una inteligencia silenciosa que lo miraba desde dentro de cada cosa, como si cada objeto que tocaba llevara impreso un mensaje que solo podía ser comprendido con las manos, no con la lógica. Desde muy joven, sus sueños venían cargados de símbolos, figuras arquitectónicas y mecanismos imposibles que no comprendía, pero que al despertar lo dejaban con la certeza de que había algo por construir, algo que aún no existía fuera de su mente, pero que buscaba tomar forma en la realidad. Intentó descifrar esas visiones con razonamientos y libros, pero cuanto más trataba de entenderlas, más se alejaban. Y no era porque no fueran reales, sino porque su origen no estaba hecho para ser analizado, sino para ser sentido. Tú también puedes haber vivido momentos donde algo te habla desde dentro, sin aviso ni razón clara, imágenes, ideas, susurros, que no se parecen a tus pensamientos comunes, y tal vez los hayas ignorado, creyendo que eran solo ocurrencias sin importancia. Pero lo que no sabes es que muchas veces eso es la vida, tratando de mostrarte un camino nuevo a través de lo que no puedes explicar. Andrés comenzó a notar que cuando se sentaba sin plan, cuando simplemente dejaba que el día lo tocara sin resistencias, sus manos se movían solas uniendo piezas que parecían inconexas, hasta que de pronto todo cobraba sentido. No desde el pensamiento, sino desde una verdad que se revelaba, mientras él trabajaba al dejar de buscar explicaciones. Lo que antes parecía abstracto empezó a tomar forma concreta. Era como si el universo aprovechara su rendición para hablarle en otro idioma uno, que no necesitaba ser traducido, solo recibido. Cuando dejamos de forzar, cuando soltamos la necesidad de saber, el canal interior se abre y lo que antes parecía imposible encuentra su manera de nacer en nuestras manos. Las respuestas no llegan en palabras exactas, sino en formas, en impulsos, en movimientos que nos llevan sin que sepamos cómo ni por qué. Y cuanto más Andrés permitía que el misterio lo guiara, más claro era su papel. No estaba ahí para imponer ideas, sino para sostener el espacio, donde lo nuevo podía aparecer una noche. Despertó con una imagen tan viva que el corazón le latía, como si acabara de ver el futuro. Era un aparato sencillo pero poderoso, hecho de cobre y cristal, que podía sentir lo que estaba oculto bajo tierra. Al principio dudó, pensó que quizás era solo otro sueño extraño, pero algo en él sabía que esta vez no debía cuestionar, solo debía obedecer. Tomó sus herramientas y comenzó a construir lo que había visto, sin modificar nada, sin preguntarse si funcionaría o no. Simplemente obedeció el impulso, con una confianza que no venía de la razón. Cuando terminó se sorprendió al ver que el aparato respondía ante la Tierra con movimientos sutiles, marcando un punto donde según él no había nada. Pero al cavar, descubrieron una corriente subterránea que cambiaría la vida de todo el pueblo. El agua volvió a fluir, la tierra recuperó su fuerza.
Las cosechas brotaron y la esperanza renació. Y Andrés comprendió que su labor nunca fue inventar, sino permitir que algo más usara sus manos para crear el universo. No exige que lo entiendas, solo que confíes. No te pide que controles cada paso, sino que seas un canal transparente que permite que lo divino tome forma a través de ti. Cada inspiración, cada sueño, cada impulso es un mensaje esperando tu disposición para convertirse en realidad, y cuando dejas de bloquear ese flujo y te vuelves el vaso por donde fluye el agua de la creación, entonces estás en sincronía con lo eterno. No hay necesidad de comprender cada símbolo ni de planear. Cada resultado solo tienes que estar abierto a lo que llega y dispuesto a permitir que el milagro se manifieste sin interferencia. Porque las obras más grandes no nacen del esfuerzo sino de la entrega de quien se atreve a confiar sin garantías y crea desde ese espacio profundo donde el alma se encuentra con la vida misma. Cuando dejó de resistirse y abrió espacio en su interior, algo mayor lo habitó y comenzó a expresarse desde dentro sin pedirle explicaciones ni exigirle que entendiera, porque tú también eres ese canal abierto, esperando a permitir que algo más grande fluya a través de ti. No necesitas saberlo todo, no necesitas entender cada cosa que llega, solo estar dispuesto a recibir, porque la vida no busca perfección, solo busca espacio donde revelarse como un río de sabiduría que ya existe dentro de ti, esperando a ser liberado. Capítulo 23. La vibración que nace del silencio en lo alto de una colina envuelta en historias antiguas, donde el viento parecía guardar secretos que nadie. Recordaba Ezequiel vivía en compañía de los sonidos que no se ven. Pasaba sus días entre cuerdas, maderas y metales, dando forma a instrumentos que no eran comunes. No se trataba de flautas o tambores, era algo más profundo, objetos destinados a dar cuerpo al alma invisible del sonido. Desde muy pequeño le intrigaban los ecos, no por cómo viajaban por el aire, sino por cómo despertaban algo dentro de su pecho. Con los años, comprendió que el eco más real no era el que regresaba de las montañas, sino el que surgía desde lo más hondo del propio ser, y fue en esa búsqueda donde comenzó a crear su obra más silenciosa, una esfera suspendida en el aire, hecha de cristal delgado y filamentos dorados, sin cuerdas ni badajo sin peso, que pudiera hacerla sonar. Él sabía que no necesitaba ser tocada, sino sintonizada con algo más grande. Tú también has creído que solo con acción constante lograrías mover la realidad, que solo el esfuerzo tenía el poder de abrir caminos. Pero cuando el ruido cesa, cuando la agitación se apaga, descubres que hay una vibración que nace de ti sin hacer nada, una frecuencia silenciosa que transforma sin empujar. Ezequiel pasó noches observando su esfera, sin comprender por qué no emitía sonido. La acercó al fuego, le habló, la envolvió en incienso, la dejó al viento, pero todo permanecía en calma, hasta que una mañana, cuando el primer rayo del sol tocó su superficie, la esfera vibró con una melodía tan pura que hizo temblar el aire. No fue un sonido hecho por manos humanas, fue una resonancia que nació por estar en perfecta armonía con el momento. Comprendió que el sonido no provenía de ella, sino del vacío dentro de su forma. Así también, tú no necesitas llenarte de ruido para ser escuchado. No necesitas explicar tu valor, tu sola presencia, cuando es auténtica, ya habla por ti. El mundo te siente antes de que digas una palabra. Tu vibración camina delante de ti, moldeando lo que encuentras sin que lo sepas. El último secreto que la esfera le mostró fue en medio de una madrugada quieta cuando, sin ser tocada, comenzó a emitir una nota tan pura que pareció despertar el cielo. Él no la había llamado ni movido, simplemente ella respondió a la presencia del instante, y así entendió que su tarea no era hacerla sonar, sino convertirse él mismo en esa vibración sutil y verdadera. Tú ya no estás separado de esa frecuencia que mueve todo. No necesitas hacer ruido para que el universo te escuche, solo necesitas recordar que estás hecho de esa misma vibración que crea mundos. Basta con sostener tus
deseos con el alma alineada, y ellos comenzarán a acercarse sin esfuerzo como la esfera de Ezequiel. Tú también puedes emitir luz, sin moverte, sonido, sin hablar, magia, sin intentar práctica cada mañana antes de pronunciar palabras. Coloca tu mano sobre el pecho, respira profundo y di en silencio: soy vibración, soy canal, soy presencia. Y luego, camina con esa verdad en cada gesto, porque ya no necesitas demostrar tu valor. Cuando tu alma está en sintonía, el universo responde antes de que preguntes. Capítulo final. La alquimia de quien simplemente es. Has llegado al umbral de lo que no necesita nombre, el lugar donde ya no se busca, porque todo está presente, donde ya no se corre ni se persuade, porque lo esencial te habita. Has comprendido que el camino no era para llegar a otro sitio, sino para vaciarte de lo que no eras y recordar lo que siempre fuiste. Ya no necesitas llenar vacíos con pensamientos ni impresionar al universo con ruegos, porque hoy sabes que todo estaba aquí desde el principio esperando, que tú te alinearás a su frecuencia. Ya no buscas señales afuera, porque reconoces que todas las respuestas viven en el eco de tu silencio. No necesitas forzar caminos, porque los caminos se abren cuando caminas desde el centro de tu ser. Antes suplicabas. Ahora agradeces. Antes querías entender. Ahora reconoces la belleza del misterio. El universo jamás estuvo en tu contra. Solo esperaba tu apertura para revelarse con dulzura. No es que antes no fueras amado, es que aún no estabas disponible para recibir. El amor que ya te rodeaba ahora, tu deseo no necesita gritar. Se convierte en una vibración tan pura que el mundo entero la escucha, sin necesidad de palabras, lo que antes perseguías con ansiedad. Ahora llega con suavidad porque tu alma ha aprendido a descansar en su verdad. Esto no es un final, es el inicio de un modo nuevo de habitarte, de mirar la vida, de crear, desde la raíz del ser. Has dejado de ser quien pregunta para convertirte en quien encarna lo que buscaba, y al rendirte a lo invisible, te has vuelto canal de lo infinito. A el que simplemente es ahora la energía que habita en ti, atrae lo que antes parecía imposible. No porque hayas aprendido a pedir mejor, sino porque has aprendido a vibrar en la sintonía de aquello que deseas. Los antiguos sabios conocían esta verdad, la vivieron en sus silencios, la comprendieron en la contemplación. El universo no responde al volumen, sino a la vibración. No responde a las palabras, sino a la resonancia. Es como la campana que canta, sin ser tocada, como la brisa que mueve sin ser vista, como la flor que florece sin esfuerzo, simplemente porque es su naturaleza. Así eres tú. Ahora no esperas la respuesta, te has convertido en ella. Cada respiración en este estado envía ondas a través de la realidad. Cada paso consciente se convierte en un acto de manifestación. Cada instante vivido en alineación trae a tu vida aquello que alguna vez creíste lejano. El poder nunca estuvo en el pedir, siempre estuvo en el permitir. Y ahora en este sagrado silencio, lo permites. Todo.